Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 60, el segundo episodio del mes de mayo, y hoy pues es un episodio especial. Hoy que estamos celebrando el Día de las Madres, curiosamente, y les traje el caso de una madre que pues por mucho tiempo, o hasta la fecha, sigue siendo la madre más odiada de Estados Unidos. De la época de los 2010 para acá. Así que seguramente ustedes ya sabrán porque ahí está el título, está la portada y todo. Pero quienes se metieron y no supieron de qué se trata el tema, les diré a continuación. Es bien sabido que el sueño de ser madre es algo que muchas mujeres alrededor del mundo es algo que les gusta. Pero hay casos de mujeres que no quieren serlo y en el caso de las adolescentes es algo que nunca desean. El caso de hoy conocerán a una mujer mitómana y sin corazón que fue acusada de matar a su hija aunque la justicia la absolvió de eso. Este es el caso de Casey Anthony. Seguro, este caso yo no lo conocía por un video de top 10 de las peores madres de las mujeres, de las madres más odiadas del mundo, y pues por un capítulo de Leyendas Legendarias. De hecho aquí tengo una playera, esto es del Desmuerto del 2023. Quiero que sepan, yo utilicé fuentes diferentes, no utilicé el mismo podcast Leyendas Legendarias, en parte sí para rellenar algunos huecos de trama, pero el resto lo investigué por mi cuenta en diferentes páginas. Pero primero, vayamos con el principio. ¿Quién es Casey Anthony? Casey Anthony nació el 19 de marzo de 1986 en Warren, Ohio. Fue uno de los dos hijos de Cindy y George Anthony, y George trabajaba en la policía. Casey era una joven brillante y agradable, con amigos y lo que muchos pensaban que era de una familia estadounidense común. O sea, que no era mentirosa y era aplicada. Sin embargo, los amigos dicen que empezaron un patrón de mentiras cuando Casey estaba en la escuela secundaria. De hecho, Cindy y George asistieron a su graduación junto con sus abuelos en el 2004. Pero solo fueron para darse cuenta de que le faltaban varios créditos para poder graduarse. Esto debido a que Casey había dejado de asistir a clases hacia el final del año escolar. Pero llevó a su familia a creer que caminaría con la clase que se graduaba. O sea, aquí empezamos mal las mentiras y no entiendo por qué empezó a mentir desde ese momento. A la edad de 19 años, Casey le dio a su familia otra sorpresa, peor de no haberse graduado, ya que había engordado y sus padres sospechaban que estaba embarazada. Pero Casey negaba el embarazo alegando que aún era virgen. ¿Se acuerdan? ¿Si han visto Jane the Virgin? Esa escena en la que esta mujer se queda embarazada y ella sigue alegando que ella es virgen. Es exacta, creo que se basaron en esto. Unos meses después de su embarazo, les dijo a sus padres la verdad. O sea, neta, te tardaste un mes en decir la verdad cuando es obvio que estabas embarazada. Pinche Casey. Actualmente la identidad del padre sigue siendo un misterio. Casey señaló a diferentes hombres, incluido a su prometido Jesse Ground, así como un joven con el que había salido anteriormente, que había muerto en un accidente automovilístico. Pero ella no abortó y el 9 de agosto de 2005 nació su hija, a la cual llamó Caylee Anthony. Un amigo de Casey comentó que había discutido con ella sobre dar a la bebé en adopción, pero su madre la desanimó. Durante los años siguientes, Casey vivía con Caylee y viviendo en la casa de los padres de Casey, donde ellos eran los que
los que más la cuidaban a Kelly. Y la llamaban de mimos y contemplaciones, de las cuales incluyen en decorar su cuarto con los personajes de Winnie the Pooh, ya que Casey rara vez cuidaba a su hija, ya que además trabajaba en Universal Studios en Orlando, Florida. Todo esto fue en Florida, ella era una Florida man. En ese tiempo, Grant actuaban como si fuera el padre e incluso llegó a creer que Kelly era su hija. Y a pesar de saber que el momento de su concepción lo hizo improbable, en una prueba de ADN, luego descubriría que Grant no era el padre de Kelly y aún así la identidad del padre biológico sigue siendo un misterio. Toda la convivencia cambiaría en el 2008. Verán. Aquí empieza lo terrible. El 16 de junio del 2008, Casey Anthony partió de la casa de sus padres en Orlando, Florida, donde ella y Kelly residían. Su padre George testificó más tarde que vio a su nieta Kelly irse con Casey. Casey le dijo a su madre, Cindy, que llevaría a Kelly con su niñera, a quien Casey identificó como Zenaida Fernández González, o conocido como Sunny. Guarden este nombre porque hay un plot twist en todo el caso. Y al día siguiente le informó además a Cindy que los tres se dirigían a Tampa Bay en un viaje de trabajo. 30 días después de la partida de Casey, su automóvil fue encontrado abandonado en Orlando y remolcado. George y Cindy fueron notificados que el auto había sido confiscado. Cuando George fue a recuperar el automóvil, él y el gerente del depósito del remolque notaron un fuerte olor proveniente del maletero, que ambos declararon más tarde que creían que era de descomposición humana. Cuando se abrió el baúl, solo se contenía una bolsa de basura. Ese mismo día, Cindy denunció la desaparición de Kelly y le dijo a los despachadores del 911 que el auto de Casey olía a cadáveres y que no había visto a Kelly en 31 días. Cindy luego se retractó de su declaración sobre el olor del auto. O sea, si tu hijo desaparece, repórtelo ese mismo día. No te tardes 31 días después. Casey le dijo a los investigadores que había dejado a Kelly en el departamento de su niñera, de Zenaida Fernández González, y que Fernanda González había secuestrado a la niña. O sea, típico de una mujer blanca, culpar al hispano. Pero cuando la policía investigó el apartamento, descubrieron que había estado abandonado durante más de 140 días. Casey también le dijo a la policía que estaba trabajando en Universal Studios. Sin embargo, cuando los investigadores la llevaron al Universal Studios el 16 de julio y le pidieron que mostrara su oficina, Casey condujo a los detectives al edificio antes de admitir que ya no trabajaba allí. Resultó que ella no había trabajado allí desde que había tomado la licencia de maternidad casi 3 años antes. Aquí sigue con las mentiras esta pinche vieja. Casey fue arrestada posteriormente. El 29 de julio, a Casey se le ofreció un acuerdo de inmunidad limitada a cambio de que ayuda para encontrar a Kelly. Los fiscales dijeron que no utilizarían las declaraciones de Casey para actuar como policía en su contra. Pero la oferta expiró el 2 de septiembre del 2008. Los padres de Casey aparecieron en Today de la NBC el 22 de octubre del 2008, manteniendo su creencia de que Kelly estaba viva y sería encontrada. Larry Garrison, presidente de Silver Creek Entertainment, actuó como portavoz de la familia Anthony hasta noviembre del 2008, cuando renunció citando el comportamiento errático de la familia. El 11, el 12 y el 13 de agosto del 2008, el lector de medidores Roy Kronk
llamó a la policía sobre un objeto sospechoso encontrado en una zona boscosa cerca de la residencia de Anthony. En primera instancia, la oficina del sheriff le indicó que llamaría a una línea de información, lo cual hizo y no recibió ninguna llamada de respuesta. En el segundo caso, volvió a llamar a la oficina del sheriff y finalmente fue recibido por 2 agentes de policía. Les informó que había visto lo que parecía ser una calavera cerca de una bolsa gris. En esa ocasión, el oficial realizó una breve búsqueda y afirmó que no vio nada. El 11 de diciembre del 2008, Crump, volvió a llamar a la policía. Buscaron y encontraron los restos de un niño en una bolsa de basura. Los equipos de investigación recuperaron cinta adhesiva que colgaba del cabello adherido al cráneo y algo de tejido que quedaba en el cráneo. Durante los siguientes 4 días se encontraron más huesos en la zona boscosa cerca del lugar donde se habían descubierto inicialmente los restos. Y prepárense para lo peor. El 19 de diciembre del 2008, el médico forense Jan Garavaglia confirmó que los restos encontrados eran los de Kaylee, que estaba envuelta en una cobija de Winnie the Pooh. La muerte de Kaylee fue declarada homicidio y la causa de la muerte figura como indeterminada. Y volviendo con Casey, tras su arresto en el Universal Studios, Casey fue acusada de dar declaraciones falsas a las autoridades, negligencia infantil y obstrucción de una investigación criminal. El juez denegó la libertad bajo fianza, diciendo que Casey había mostrado, cito, lamentable desprecio por el bienestar de su hija. El 22 de julio del 2008, después de una audiencia de fianza, el juez fijó la fianza de unos $500,000. Un mes después, Casey fue liberada de la cárcel del condado de Orange después de que Tony Padilla, sobrino del fiador de fianzas de California, Leonard Padilla, pagara la fianza de $500,000. Leonard dijo que esperaba que él y su sobrino pudieran ayudar a Anthony a encontrar a su hija desaparecida. Sin embargo, cuando la multitud enojada comenzó a reunirse alrededor de la residencia de Anthony, donde Casey se quedó mientras estaba bajo fianza, Tony decidió revocar su fianza y la devolvió a la cárcel. O sea, sé lo que culera que eres, ya recupero mi dinero y tú vas para la cárcel, chiquita. O sea, no le dijo chiquita en sí, pero supongo que así le dijo. Saludcita. Leonard añadió además que Casey no había querido comunicarse con él. El 5 de septiembre de 2008, Casey fue liberada nuevamente bajo fianza por todos los cargos pendientes después de que se le colocara un dispositivo de seguimiento electrónico, estos brazaletes de tobillo. Su fianza de $500,000 fue pagada por sus padres, quienes firmaron un pagaré por la fianza. Esto ya lo repetí después del arresto. La fiscalía principal del caso fue la fiscal estatal Linda Drain Burdick y los fiscales estatales adjuntos eran Frank George y Jeff Ashton. Contemplaron el equipo de la fiscalía. El abogado de la defensa, o sea de Casey, fue José Baez, un abogado defensor penal de Florida. Los abogados J. Cheney Mason, Dorothy Clay Sims y Ann Finnell actuaron como abogados adjuntos. Y durante el juicio, el abogado Mark Lipman representó a George y Cindy. La selección del jurado comenzó el 9 de mayo del 2011. O sea, el juicio de Casey fue hasta 2011. En el Centro de Justicia Penal del Condado de Pinellas, en Clearwater, porque el caso había sido ampliamente reportado en el área de Orlando. Esto pasa cuando un caso es muy mediático, lo tienen que trasladar a otro condado.
Los jurados fueron traídos del condado de Pinellas a Orlando. La selección del jurado tomó más tiempo de lo esperado y finalizó el 20 de mayo, con la toma de juramento de 12 miembros del jurado y 5 suplentes. El panel estaba compuesto por 9 mujeres y 8 hombres. El juicio duró 6 semanas, tiempo durante el cual el jurado estuvo aislado para evitar la influencia de información disponible fuera de la sala del tribunal. El juicio comenzó el 24 de mayo del 2011, en el juzgado del condado de Orange, presidido por el juez Melvin Perry. En las declaraciones iniciales, el fiscal principal Burdick describió la historia de la desaparición de Kelly día a día. Los fiscales declararon que Casey usó cloroformo para incapacitar a Kelly antes de asfixiarla con cinta adhesiva, dejando el cuerpo en el maletero de su automóvil antes de deshacerse de él. La defensa, encabezada por Baez, quien se dice Casey le pagaba con sexo a Baez, dijo que Anthony probablemente se había ahogado accidentalmente en la piscina de la familia el 16 de junio del 2008, o sea que Kelly, y que George, con el conocimiento de Casey, había encubierto el ahogamiento para evitar que su hija un hijo potencial, descuidar el cargo. Esto no tiene sentido, pero así lo puse. La defensa dijo, además de que el comportamiento aparentemente no fue afectado de Casey después de la muerte de Kelly, era atribuible el abuso infantil que supuestamente había sufrido a manos de su padre y su hermano. Finalmente, la defensa afirmó que la investigación policial se había visto comprometida por el frenesí mediático. O sea, Casey acusó a su padre de ser un pedófilo y de abusarla. Hubo un momento que sí que George quería suicidarse, pero no lo hizo. En la segunda semana del juicio, la fiscal llamó al estrado a varios miembros de la familia de Casey. George, su padre, fue su primer testigo y en respuesta a su interrogatorio negó haber abusado sexualmente de su hija. Tanto George como el entonces novio de Casey testificaron que no olieron nada parecido a la descomposición humana en el caso de Casey, en el auto de Casey, cuando ella los visitó mientras Kelly estaba desaparecida. Inclusive hay fotografías de Casey y Anthony saliendo de fiesta cuando Kelly estaba desaparecida. Pero George dijo que olió algo similar a la descomposición humana cuando fue a recoger el auto, subió el auto el 15 de julio. Cindy testificó que su comentario al 911 de que el auto de Casey olía, cito, como si alguien hubiera muerto, era solo una figura retórica. Y señaló además de que había hecho afirmaciones exageradas, entre comillas, por teléfono en un esfuerzo de lograr que la policía responda rápidamente. La tercera semana se dedicó principalmente al análisis forense. La fiscalía llamó al diseñador de software John Dennis Bradley, quien testificó que, basándose en un programa que utilizó para recuperar búsquedas eliminadas, alguien que usaba la computadora de Casey, no se pudo especificar quién, había buscado cloroformo unas 84 veces. Después del juicio, Bradley informó públicamente que este número era un error atribuible a un error en su programa y que la computadora, de hecho, contenía solo una búsqueda de cloroformo. Dos de los adiestradores de perros de la policía indicaron que sus perros de cadáveres habían detectado descomposición humana, uno en el coche de Casey y el otro en el patio trasero de la familia Anthony. El médico forense en jefe, Jan Garavilla, de la fiscalía, testificó que determinó que la forma de la muerte de Kelly fue un homicidio basándose en pruebas físicas y que se había encontrado cloroformo en el auto de Casey.
señalando que incluso una pequeña cantidad de cloroformo podía provocar la muerte de un niño. En el contrainterrogatorio, Garabaglia admitió que las pruebas toxicológicas realizadas en los huesos de Kaylee dieron negativos para, cito, sustancias químicas volátiles, pero mantuvo su opinión de que la muerte no fue un accidente, dada la falta de un informe. El director del laboratorio de identificación humana, Michael Warren, presentó una animación con imágenes de Kelly aún viva con su madre, superpuestas con el cráneo descompuesto de Kaylee y la cinta adhesiva encontrada en el cuerpo. Warren dijo que en su opinión la cinta adhesiva había sido colocada sobre Kelly antes de la descomposición de su cuerpo. La examinadora de huellas dactilares latentes del FBI, Elizabeth Fontaine, dijo que había observado el contorno de una pegatina en forma de corazón en la cinta adhesiva encontrada con Warren, aunque cuando intentó fotografiar el contorno ya no era visible. Como que ya no se veía, era como de estas transparentes. Fontaine dijo que no había encontrado huellas dactilares en la cinta, aunque no esperaba hacerlo. En el analista de cabello del FBI, Sebastian Shaw, testificó que un cabello descubierto en el baúl de Casey pertenecía a Kelly y mostraba bandas en la raíz. Shaw dijo en un estudio que había estado realizando que había acelerado para el juicio, había mostrado hasta ahora que dichas bandas solo ocurrían post-mortem, o sea, después de la muerte. Finalmente, a pesar de las objeciones de la defensa a la confiabilidad científica, Arpad Bass, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, informó que el procedimiento de muestreo de aire realizado en el baúl de Casey indicó descomposición y cloroformo. La defensa señaló que Bass no había estado dispuesta a compartir su base de datos patentada y que su técnica forense nunca antes se había utilizado en un caso penal. O sea, esto era algo nuevo para ellos. La defensa comenzó su caso en jefe de la cuarta semana con el patólogo forense, el Dr. Werner Spitz, que había realizado una autopsia a Kelly. Spitz calificó la autopsia de Garabaglia de mala calidad y dijo que fue un fracaso que el cráneo de Kelly no se abriera durante su examen. Spitz dijo que su propia autopsia no pudo determinar si la muerte de la niña fue un homicidio y que su opinión era que la cinta adhesiva había sido colocada después de la descomposición, diciendo que la cinta adhesiva colocada sobre la piel habría tenido ADN residual. Cindy, que ahora testifica como testigo de la defensa, dijo que ella había sido responsable de la búsqueda del cloroformo en la computadora familiar, diciendo que había querido buscar clorofilia, pero que había recordado mal el término. Cindy dijo que los registros de trabajo que indicaban que ella había estado en el trabajo en el momento de la búsqueda eran incorrectas. Como dijo que a menudo lo eran porque era una empleada asalariada. Finalmente, Cindy testificó que su familia enterró a su mascota en mantas y bolsas de plástico, usando cinta adhesiva para sellar la abertura. Además, la defensa llamó a un examinador de documentos forense del FBI que no encontró evidencia de una etiqueta o residuo de etiqueta en la cinta adhesiva encontrada cerca de los restos de la niña. El 30 de junio, la defensa llamó a Crystal Holloway, voluntaria en la búsqueda de Kelly, quien afirmó haber tenido una aventura con George, según dice. Según Holloway, George había dicho que la muerte de Kelly fue, cito, un accidente que salió de control. Durante el contrainterrogatorio, los fiscales señalaron la declaración policial jurada de Holloway, en la que ella había dicho que George creía en lugar de saber que se trataba de un accidente.
Durante el examen de redireccionamiento, Baez le preguntó a Holloway si George le había dicho a que Kelly estaba muerta mientras afirmaba públicamente que estaba desaparecida, a lo que ella respondió que sí. En su testimonio anterior, George había negado la aventura con Holloway y dijo que la había visto solo porque estaba enferma. Después del testimonio de Holloway, el juez Perry dijo al jurado que podría usarse para impugnar la credibilidad de George, pero que no era prueba de cómo murió Kaylee, ni evidencia de culpabilidad o inocencia de Casey. Los argumentos finales se escucharon entre el 3 y el 4 de julio. Ashton de la Fiscalía reiteró la creencia del Estado de que Casey había matado a Kelly para liberarse de sus deberes parentales, diciendo, cito, cuando tienes un hijo, ese niño se convierte en tu vida. Este caso se trata sobre el choque entre esa responsabilidad, las expectativas que la acompañan y la vida que Casey quería tener. Enfatizó las afirmaciones falsas de Casey, incluidas sus afirmaciones sobre Fernández González, el olor en el automóvil y los artículos encontrados en los restos de Kelly. Ashton calificó la teoría de la defensa de un ahogamiento accidental como absurda porque dijo nadie haría que un accidente pareciera un asesinato. Si no, pregúntenles a Paulette. Baez, de quien el juez Perry había dicho que no podía abordar las acusaciones de abuso dada la falta de pruebas presentadas en el juicio, enfatizó la naturaleza circunstancial del caso a la fiscalía y dijo que las acusaciones del Estado se basaban en, cito, búsquedas de computadoras, de fantasía, análisis forenses de fantasía, pegatinas fantasmas, manchas fantasmas y ninguna evidencia real y contundente. Baez dijo que había una, cito, hipótesis razonable de inocencia, a la luz de la posibilidad de que Anthony se hubiera ahogado, o sea, Kelly. Sosteniendo además que el ahogamiento era, cito, la única explicación que tenía sentido. Un punto de ilustro con un video de Anthony abriendo ella sola la puerta corrediza de vidrio de la casa, que no tenía cerradura de seguridad para niños. Si son padres, compren cosas de seguridad para niños, es lo primero. Criticó a la fiscalía por su uso intensivo de pruebas de carácter, diciendo, cito, la estrategia detrás de esto es si la odias, si crees que es una puta mentirosa y mala. Entonces pensarás a mirar esto. Evidencia bajo una luz diferente. El abogado defensor Mason siguió enfatizando la carga de la prueba y que el lado la soporta. Sí, dijo, cito, Casey Anthony no está obligado a presentar pruebas ni probar nada. La carga retrae sobre los hombros de mis colegas en la oficina del fiscal del estado. ¿Sí? En la refutación, el fiscal principal, Burdrick, dijo que el Estado había respaldado las afirmaciones de sus declaraciones iniciales con pruebas. Señaló las acciones de Casey después de la desaparición de Kelly y dijo, cito, las respuestas al olor son tan variadas como el día es largo, pero las respuestas a la culpa son muy predecibles. ¿Qué hacen las personas culpables? Mienten, evitan, corren, engañan, no solo a su familia, sino también a la policía. Desvían la atención de sí mismos y actúan como si no pasara nada, como la madre de Paulette o la madre de Joanne Ramsey. Budrick negó la acusación de Baez de que la fiscalía había basado su caso en emociones más que en pruebas. Luego terminó su refutación mostrando al jurado una foto de Casey de fiesta y un tatuaje que recibió el día antes de que Kelly fuera reportada como desaparecida. El jurado comenzó a deliberar el 4 de julio.
Y el 5 de julio, los fiscales declararon que durante las deliberaciones estaba a punto de darle al jurado la información corregida con respecto a la discrepancia del software de Bradley. Sin embargo, el jurado llegó a un veredicto antes de que pudieran hacerlo. Un analista jurídico afirmó que si el jurado hubiera declarado culpable a Casey antes de recibir las pruebas exculpatorias, me trabo con esa palabra, el hecho de que la fiscalía no lo hubiera revelado completamente podría haber sido motivo de anulación de juicio. Ya a partir de todo esto, y pues este caso, todo este juicio tiene que ver con el episodio pasado. ¿Por qué? Ahorita les diré. El 5 de julio del 2011, el jurado declaró a Casey y Anthony inocentes de los cargos 1 a 3 relacionados con asesinato en primer grado, homicidio voluntario agravado de un niño y abuso infantil agravado, mientras que la declaró culpable de los cargos 4 a 7 por proporcionar información falsa a las autoridades. Los cargos de culpabilidad se referían a las declaraciones falsas de Casey de que ella, 1, trabajaba en Universal Studios, 2, empleó a Fernández González como niñera, 3, les había dicho a 2 compañeros de trabajo de Universal que que Kelly había desaparecido, y 4, había hablado por teléfono con su madre después de que Kelly desapareciera. El 7 de julio del 2011 se escuchó el alegato de sentencia. La defensa pidió que la sentencia se basara en un cargo de mentira, alegando que los delitos ocurrieron como parte de una única entrevista con la policía que se ocupaba del mismo asunto, la desaparición de su hija. Como alternativa, la defensa abogó por sentencias simultáneas, es decir, que a Casey se le permitiera cumplir las distintas sentencias al mismo tiempo. El juez no estuvo de acuerdo con ambos argumentos. Perry, el juez, consideró que las declaraciones constituían, cito, 4 mentiras distintas y separadas. Condenó a Casey consecutivamente a 1 año de cárcel en la cárcel de condado y $1,000 en multas por cada uno de los 4 cargos de proporcionar información falsa a un agente de la ley, la pena máxima prescrita por la ley. Debido a que Casey había estado encarcelada desde octubre del 2008, recibió más de 1,000 días de crédito por tiempo cumplido y fue liberada 10 días después de la sentencia, el 17 de julio. Posteriormente, de conformidad con el estatuto poco conocido de Florida, que exige a los jueces evaluar los costos de investigación y procesamiento si lo solicita una agencia estatal, Perry dictaminó de que Casey debe pagar $217,000 al estado de Florida. La fiscalía había solicitado un reembolso de $15,000, pero Perry solo encontró a Casey responsable de los gastos incurridos durante el periodo en el que Kelly fue denunciada como desaparecida hasta el momento en que se abrió la investigación de homicidio. En argumentos anteriores, Mason había clasificado los intentos de los fiscales de exigir la suma mayor, uvas amargas, porque la fiscalía perdió el caso. Casey apeló sus condenas, argumentando que las declaraciones falsas que proporcionó a los agentes constituían un delito y que las declaraciones eran inadmisibles porque no le habían dado una advertencia a Miranda. La fiscalía dijo que cada declaración constituía un delito separado y que Casey no fue detenida en el momento en el que hizo cualquiera de las declaraciones. El Tribunal de Apelaciones rechazó el argumento de Casey Miranda, pero concluyó que sus declaraciones falsas solo podían constituir 2 delitos porque habían sido realizadas en 2 entrevistas, descartando 2 de sus delitos por motivos de doble incriminación. Dijo, cito, al tribunal:
No podemos concluir que la legislatura tuvo la intención de autorizar un castigo separado para cada declaración falsa hecha durante una sola entrevista. Bueno, esto dijo el tribunal. Pero el tribunal se negó a reducir el número de condenas a una, diciendo, cito, cuando hay una interrupción temporal suficiente entre dos presuntos actos criminales, como para darle al acusado tiempo para hacer una pausa, reflexionar y formar una nueva intención criminal, se puede presentar una sentencia separada. Se comprobará que ha ocurrido un episodio delictivo. En cuanto al caso, atrajo una importante atención de los medios. El juicio fue comúnmente comparado con el caso de asesinato de O.J. Simpson, del cual hablamos en el episodio anterior, tanto por su amplia cobertura de prensa como por su comisión inicial ante el veredicto de no culpabilidad. Que este fue el de la década de los 2010, el juicio más visto. El New York Post describió el juicio como, cito, pasando de ser un caso de interés periodístico a uno de los mayores índices de audiencia en la memoria reciente. Y la revista Times lo denominó como, cito, el juicio de las redes sociales del siglo, porque también se retuiteó bastante. El caso Anthony era habitualmente el tema principal de muchos programas de entrevistas de televisión, incluyendo los conducidos por Greta Van Susteren, Nancy Grace y Geraldo Rivera. Apareció en America's Most Wanted, Deadline y 2020. Grace, quien se refirió a Casey como, cito, la mamá pequeña, y dejó clara su creencia en la culpabilidad de Casey. Fue en particular acreditada con, cito, inflar casi por sí sola el caso Anthony, desde una perspectiva local de rutina, asesinato de una obsesión nacional. Después del veredicto, Grace anunció a su audiencia de que, cito, el diablo está bailando. La cobertura de Grace llevó a HLN al mes con mejores índices de audiencia en su historia, ya que su audiencia aumentó más de 150%. El día del veredicto, HLN logró su hora más vista en la historia de la cadena, con 4.552 millones de vistas, y alcanzó un máximo de 5.250 millones cuando se leyó el veredicto. Después del veredicto, Mason criticó a los parlantes que se habían, cito, entregado el asesinato de los medios durante la duración del caso. Dijo, cito, les puedo decir que mis colegas de costa a costa y de frontera a frontera han condenado todo este proceso de abogados saliendo en televisión, hablando de casos de los que no se saben absolutamente nada y no tienen la experiencia para respaldar sus palabras o la ley para hacerlos. Ahora has aprendido una lección. La respuesta de Mason fue vista como especialmente criticada hacia Grace. Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Mason, Grace dijo, cito, si por alguna casualidad Cheney Mason se refiere a mí, no, realmente no me importa cuáles sean los sentimientos personales de uno de los abogados defensores de Todd Mom sobre mí. Todd Mom es mamá pequeña. Baez reaccionó al veredicto diciendo, cito, aunque estamos felices por Casey, no hay ganadores en este caso, aunque señaló que nuestro sistema de justicia no ha deshonrado la memoria de Kelly con una condena falsa. El fiscal estatal Lawson Lamar dijo que el caso de la fiscalía era, cito, muy difícil de probar y añadió, cito, la demora en la recuperación de los restos de la pequeña Kelly fue una considerable desventaja para nosotros. Lamar dijo que el Estado había, cito, presentado absolutamente todas las pruebas que existían. El 6 de julio del 2011, Ashton dio su primera entrevista sobre su caso en The View en la ABC, afirmando, cito, obviamente no es el resultado que queríamos, pero la perspectiva de lo que hacemos, este fue un caso fantástico.
Dijo que el Estado tenía razón al haber acusado de asesinato en primer grado y explicó, cito, creo que todo se redujo a las pruebas. Creo que en la última instancia se redujo a la causa de la muerte. Ashton afirmó que si el jurado no percibe el asesinato en primer grado cuando vio la fotografía del cráneo de Kelly con la cinta adhesiva, que así sea. Ashton, sugirió que el Estado podría presentar cargos de perjurio contra Cindy por sus afirmaciones relacionadas con la búsqueda de cloroformo. Y la oficina del fiscal estatal dijo que no sería acusada. Al principio, 12 miembros del jurado no quisieron comentar el veredicto con los medios de comunicación. Perry anunció la sentencia el 7 de julio, que retendría los nombres de los miembros del jurado durante varios meses debido a la preocupación de que, cito, algunas personas quisieran desquitarse con ellos. Dio a conocer los nombres de los jurados el 25 de octubre del 2011. Solo un jurado suplente, Russell Hoekler, dio un paso al frente el día del veredicto y dijo, cito, la fiscalía no proporcionó las pruebas que había allí para ninguno de los cargos, desde el asesinato en primer grado hasta el asesinato en segundo grado, pasando por el abuso infantil e incluso el homicidio involuntario. Simplemente no estaba allí. Al día siguiente, el jurado número 3, Jennifer Ford, concedió una entrevista a ABC News, enfatizando que el jurado no estaba obligado a declarar inocente a Casey, para declarar inocente, y dijo, cito, si no se puede probar cuál fue el delito, no se puede determinar cuál fue el crimen. El castigo debe ser. Añadió que el argumento de la defensa parecía más lógica que el de la fiscalía, aunque el jurado estaba, cito, enfermo del estómago por el veredicto. El jurado número 2, que solicitó permanecer en anonimato, dijo al St. Petersburg Times que los jurados, cito, estuvieron de acuerdo en que si nos centráramos plenamente en los sentimientos y emociones, declararían culpable a Casey. Queríamos basarnos en las pruebas que nos fueron presentadas. Perdón. En una entrevista anónima, el jurado número 11, el presidente del jurado, afirmó que un sentimiento de disgusto se apoderó de él cuando pensó erróneamente que su firma y la firma de Casey iban a estar en la hoja del veredicto. El capataz dijo que el hecho de que el Estado no había probado la causa de la muerte, las sospechas sobre el papel que había desempeñado el padre de Casey, George, habían influido en las liberaciones del jurado. O sea, pues cuando presentaron al papá como un pedófilo. En otra entrevista, el capataz afirmó que el jurado había demostrado escéptico sobre el motivo ofrecido para el presunto asesinato. Dijeron, cito, dijo que una madre quisiera hacerle algo así a su hijo solo porque quería salir. El motivo que proporcionó el Estado fue, a nuestros ojos, simplemente débil. El capataz dijo que en una encuesta inicial el jurado había votado 10-2 a favor del veredicto de no culpabilidad y después de más de 10 horas de deliberaciones decidieron colectivamente que los únicos cargos probados eran los 4 cargos de mentir a las autoridades. En 2021, unos 3 años atrás, un miembro del jurado dijo que lamentaba su decisión de absolver completamente a Casey de homicidio y abuso y dijo que, en retrospectiva, al menos votaría para condenar a Casey por homicidio involuntario de un niño agravado y abuso infantil agravado. Dijo sobre su voto para absolver a Casey de los cargos más graves. Dijo, cito, no sé qué diablos estaba haciendo. Mark Lippman, el abogado de George y Cindy Anthony, dijo a ABC News que la familia recibió amenazas de muertes después de que se dictó el veredicto de no culpabilidad. En respuesta al veredicto, Lippman emitió una declaración en nombre de la familia Anthony. Y esta es la declaración. La voy a citar.
Si bien es posible que la familia nunca sepa qué pasó con Kaylee Marie Anthony, ahora han cerrado este capítulo de sus vidas. Ahora comenzará el largo proceso de reconstruir sus vidas. A pesar de la defensa infundada elegida por Casey Anthony, la familia cree que el jurado tomó una decisión justa basada en la evidencia presentada, el testimonio presentado, la información científica presentada y las reglas que les dio el honorable juez Perry para guiarlos. La familia espera que los medios de comunicación les den tiempo para reflexionar sobre este veredicto y decidir en privado la mejor manera de seguir adelante. Eso no sé si lo dijo en serio o se lo sacó de los huevos. Pero bueno. Shit happens. Cuando se dictó el veredicto de no culpabilidad, muchas de las 500 personas que se encontraban afuera del tribunal reaccionaron con ira, como cuando pasó con O.J. Simpson, que todo el país se dividió en los que decían que sí era inocente y los que decían que era culpable. Reaccionaron con ira, coreando consignas de desaprobación y agitando carteles de protesta. La gente recurrió a Facebook y Twitter, así como otros medios de comunicación social, para expresar su indignación. El tráfico a los sitios de noticia aumentó de aproximadamente 2 millones de páginas vistas por minuto a 3,3 millones y la mayoría de las vistas provinieron de Estados Unidos. Mashable informó que entre las 2 p.m. y las 3 p.m. 1 millón de espectadores miraban cnn.com/live 30 veces más que el promedio del mes anterior. Los temas de tendencia en Twitter en los Estados Unidos se referían principalmente a temas relacionados con el caso. Y Newser informó que las publicaciones en Facebook estaban llegando, cito, demasiado rápido para que todo Facebook pudiera siquiera contarlas, es decir, al menos 10 por segundo. Algunas personas se refirieron al veredicto como, cito, número 2. No sé qué significa en español. Y varias personalidades de los medios y celebridades expresaron su indignación a través de Twitter, lo que conocemos como X. La presentadora de noticias, Julie Chen, se mostró visiblemente molesta mientras leía el veredicto en The Talk y tuvo que ser asistida por sus compañeros coanfitriones, quienes también expresaron su consternación. Había una brecha de género en las percepciones sobre el caso. Según una encuesta de USA Today, realizada a 1,010 encuestados, alrededor de 2/3 de los estadounidenses, o sea, el 64%, creían que Casey definitivamente o probablemente asesinó a su hija. Sin embargo, las mujeres eran mucho más propensas que los hombres a creer en los cargos de asesinato contra Casey y a sentirse molestas por el veredicto de no culpabilidad. La encuesta informó que las mujeres tenían más del doble de probabilidades que los hombres, 28% versus 11% de pensar que Casey definitivamente cometió un asesinato. El 27% de las mujeres dijeron que estaban enojadas por el veredicto y en comparación con el 9% de los hombres. El día que Casey fue sentenciada por mentir a los investigadores sobre la muerte de su hija, partidarios y manifestaciones se reunieron al frente al tribunal del condado de Orange y un hombre exhibió un cartel pidiéndole a Casey que se casara con él. 2 hombres que condujeron toda la noche desde Virginia Occidental portaban carteles que decían «Tabamos y apoyamos Casey Anthony» y «Nancy Grace deja de intentar arruinar vidas inocentes». El jurado ha hablado. Postdata. Nuestro sistema legal todavía funciona. Estaba citando, perdón. La brecha de género se ha explicado en parte por el instinto paternal.
La idea de que una madre asesina a su propio hijo es una amenaza al ideal de la maternidad. Pobrecita, seguramente estas no conocían el caso de Susan Smith. Y de mil y un madres que también han asesinado a sus hijos. Las opiniones variaron sobre los factores que impulsaron la inversión del público en general en el juicio y la indignación por el veredicto. Safon argumentó que el hecho de que los Anthony fueran una familia normal y corriente, con relaciones complejas, los hacía intrigantes de ver. En un artículo especial para CNN, el psicólogo Frank Fradley describió la evidencia circunstancial como por todos lados, y eso que combinó con las mentiras aparentes, las contradicciones significativas o extrañas del comportamiento humano. Esto era una cita. No hay de extrañar que esta nación estuviera pegada al tubo. Dijo que era un juicio que era a la vez el sueño y la pesadilla de un psicólogo, y cree en gran parte la fascinación del público tenía que ver con la incertidumbre sobre el motivo del crimen. La psiquiatra forense de la UCLA, la doctora Carol Lee Lieberman, dijo, cito, la razón principal por la que la gente está reaccionando tan fuerte es que los medios de comunicación condenaron a Casey antes de que el jurado decidiera el veredicto. El juicio ha sido abusado en este frenesí de querer venganza por esto. Pobrecito y adorado niño. Y debido al deseo de venganza, han sido azotados en una turba de linchamiento. Añadió que, cito, a nadie le gustan los mentirosos. Y a Anthony era un mentiroso habitual. Y a nadie le gustó el hecho de que ella estuviera de fiesta después de la muerte de Kaylee. Casey obviamente tiene muchos problemas psicológicos. Si asesinó a su hija o no, es otra cosa. John Cloud, de la revista Time, dijo que el jurado había, cito, tomado la decisión correcta, porque el estado de Florida no presentó un buen caso de que Anthony asesinó a su hija. Debido a que los fiscales tenían poca evidencia, construyeron su caso sobre el carácter moral casi impredecible de que Casey. Los fiscales parecían pensar si los jurados vieran los fanáticos que era fantástico que era Kaylee, entenderían que ella también podría ser una asesina. Bueno, de Casey. Ya me estoy confundiendo. ¿Por qué la madre le puso Kaylee si ella se llama Casey? Es un revoltijo horror. Varios comentaristas de los medios razonaron que la fiscalía sobrecargó el caso al incluir la pena de muerte, concluyendo que personas con buena coincidencia no podían sentenciar a muerte a Casey, basándose en las pruebas circunstanciales presentadas. También se discutió ampliamente el efecto CSI, que la sociedad vive ahora en una era CSI, por la serie CSI, donde todo el mundo espera huellas dactilares y ADN, y estamos enviando un mensaje de que las pruebas circunstanciales anticuadas no son suficientes. La fiscal del caso de O.J. Simpson, Marcia Clark, opinó que el jurado interpretó la duda razonable de manera demasiado estricta. Clark dijo que la instrucción sobre dudas razonables es, cito, la instrucción más difícil y esquiva. Y creo que es donde incluso los jurados más imparciales pueden descarrilarse. Clark añadió, cito, en Escocia tienen 3 veredictos, culpable, no culpable y no aprobado. Es una forma de demostrar que incluso si el jurado no creyó que las pruebas equivalían a una prueba más allá de toda duda razonable, no encontró el acusado tampoco es inocente. Hay una diferencia. Que por cierto, Marcia Clark era la fiscal en el caso de O.J. Simpson. Por eso es que puse el episodio de O.J. Simpson antes que este episodio.
Casey abandonó Florida hacia un lugar no revelado poco después del veredicto. Sin embargo, para que no me corrijan, el 12 de agosto se le ordenó regresar para cumplir un año de libertad condicional supervisada por una condena por fraude de cheques no relacionada. Casey regresó el 25 de agosto y cumplió su libertad condicional en un lugar no revelado. Debido a numerosas amenazas contra su vida, el Departamento de Correccional de Florida no ingresó su información en la base de datos estatal de personas en libertad condicional para que no le pasara nada. En agosto de 2011, George y Cindy emitieron una declaración de que Casey no viviría en su casa cuando regresara a Florida para cumplir su libertad condicional. Según el Huffington Post, no sé cuál es ese, supuestamente estaba trabajando con su oficial de libertad condicional para tomar clases universitarias en línea en un campo no especificado, mientras estaba protegida por su seguridad en una institución educativa no revelada. En agosto de 2011, el Departamento de Niños y Familiares de Florida publicó un informe basado en una investigación de 3 años sobre la desaparición y muerte de Kelly. Y un portavoz de la agencia declaró, cito, la conclusión del DCF es que Casey no protege a su hijo de cualquier daño, ya sea por sus acciones o por falta de acciones, lo que trágicamente resultó en la muerte prematura del niño. En marzo del 2017, Casey concedió una entrevista a Associated Press, diciendo que, cito, comprendía las razones por las que la gente siente por mí, y señalando en cuanto a la muerte de su hija. Cito, tal como estoy hoy, no puedo. Te lo puedo decir de una u otra forma. La última vez que fui a mi hija, creí que estaba viva y que iba a estar bien. Y eso es lo que me dijeron. Casey participó más tarde en un documental ya titulado Casey Anthony, Where the Truth Lies, en el que habló de su vida antes, durante y después del juicio. En septiembre de 2008, Fernando González, o sea, Zenaida, demandó a Casey por difamación. En julio de 2011, Texas EquuSearch, o el TES, un grupo sin fines de lucro que ayudó en la búsqueda de Kelly, demandó a Casey por fraude y enriquecimiento injusto, estimado que gastó más de $100,000 buscando a Kelly a pesar de que ya estaba muerta. Y en enero de 2013, Kronk presentó a Casey su propia demanda por difamación. En respuesta al reclamo de Kronk, el 27 de enero del 2013, Casey se declaró en quiebra ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Medio de Florida. Sus pasivos estimados oscilaban entre los $500,000 y $1 millón. El TES y Casey llegaron a un acuerdo extrajudicial el 18 de octubre del 2013, lo que resultó que el TES figurara como acreedor de Casey con derecho a $75,000, aunque el abogado Mark Whitted reconoció que era probable que el TES, cito, recibiera muy poco dinero en todo caso. El mes siguiente, el juez que presidía el Tribunal de Quiebras, K. Rodney May, dictaminó que ambas demandas por difamación podían proceder. En septiembre de 2015, sin embargo, el juez May desestimó las afirmaciones de Fernando González y encontró las declaraciones de Casey sobre Fernando González no fueron intencionadas ni maliciosas. Sí, tú, cómo no. En abril del 2016 se presentaron declaraciones juradas de Dominic Casey en relación con el reclamo de Kronk. Dominic había testificado en juicio por asesinato diciendo que un psíquico lo había llevado al bosque
en el que se encontraba enterrada Kaylee, aunque no pudo encontrar a la niña. En las declaraciones juradas, Dominic afirmó que Vice le había dicho que Casey había admitido haber matado a su hija. Además dijo que Vice tuvo una relación sexual con Casey. Por eso es que no le cobró. Respondió a las afirmaciones diciendo que ambas acusaciones eran falsas. En 2018, el juez May sancionó a Dominic por no haberse presentado a 3 declaraciones y las declaraciones juradas fueron eliminadas del expediente o selladas. En febrero de 2019, la demanda por difamación de Crunk fue desestimada por un juez de tribunal de quiebras, quien encontró que le faltaba pruebas de que Casey difamara intencionalmente a Crunk. Esa decisión fue confirmada en apelación por un juez de un tribunal de distrito en enero del 2020. Imagínense antes de la pandemia. Desde el final del juicio han surgido varios movimientos para la creación de una nueva ley llamada Ley Kaylee, que pondría requisitos más estrictos a los padres para notificar a las autoridades la muerte o la desaparición de un niño. Una de las peticiones que circuló a través de change.org han obtenido casi 1,3 millones de firmas electrónicas. En respuesta a esta y otras peticiones, los legisladores de 4 estados, Florida, Oklahoma, Nueva York y Virginia Occidental, han comenzado a redactar versiones de la ley Kaylee. La ley de Oklahoma exigiría que el padre o tutor de un niño notifique a la policía sobre la desaparición de un niño dentro de las 24 horas. También estipularía un plazo para la notificación de la desaparición de un niño menor de 12 años. La ley de Florida tipificaría como delito grave si un padre o tutor legal no informa oportunamente sobre la desaparición de un niño, se hubiera sabido que el niño estaría en peligro. La petición de leyes de presentación de informes obligatorios han sido criticadas por ser reactiva, demasiado indiscriminada e incluso contraproducente. Un crítico señaló que la ley podría dar lugar a un cumplimiento excesivo a informes falsos por parte de padres temerosos de convertirse en sospechosos. ¡Pum! Hizo un verso sin esfuerzo. Desperdiciando recursos policiales y dando lugar a que secuestros legítimos no se investiguen durante las primeras horas críticas. Además, la ley podría atrapar a personas inocentes por buscar a un niño en el lugar de llamar inmediatamente a la policía. Los abuelos de Casey celebraron un homenaje a su nieta, que Casey vio por primera vez en un documental estrenado en 2022, hace ya 2 años. En las primeras imágenes, George se lamentó de que los extraños no pudieran, cito, oler el cabello de Kelly, oler el dulce sudor cuando ella entró desde afuera, y agregó que, cito, un abrazo de un niño pequeño me da una energía como no te imaginas. Diferentes artistas han escrito canciones a memoria de Kelly. John Wynock interpretó su propio tema, su propia versión en su funeral en febrero del 2009. Y Gary Lee Boggs de Rascal Flatts colaboró con el comediante country y locutor de radio Cletus T. Judd y el compositor Jimmy Geary para escribir una canción titulada She's Going Places en Anthony's Memoria. En noviembre del 2012, la estación YKMG-TV de Orlando informó que la policía nunca investigó la evidencia del navegador Firefox en la computadora de Casey el día que la muerte de Kelly. Solo observaron la evidencia de Internet Explorer. El historial del navegador mostró que alguien en la casa de Anthony, usando una cuenta protegida con contraseña que Casey usaba, usó Firefox para hacer una búsqueda en Google de asfixia infalible a las 2:51 p.m. Y luego hizo clic en un artículo que criticaba los sitios web pro suicidio que promocionaban formas infalibles de morir.
incluida la idea de suicidarse tomando veneno y poniéndose una bolsa de plástico en la cabeza. Luego el navegador registró actividad en MySpace. Golpe a la infancia. Bueno, yo nunca tuve MySpace. Un sitio utilizado por Casey, pero no por George. La estación se enteró de esta información a través de Baez, quien la menciona en su libro sobre el caso, especulando que George había pensado en suicidarse después de la muerte de Kelly. Admitió a los periodistas que los registros están abiertos a interpretación. Sin embargo, especuló que el Estado pudo haber optado por no introducir la búsqueda en el juicio porque, según Baez, los registros de la computadora tienden a refutar el cronograma declarado por George cuando era que Casey se fuera a las 12:50 p.m. Un analista de John Goetz, un ingeniero jubilado y un experto en informática en Connecticut, reveló que la cuenta de la computadora protegida con contraseña de Casey muestra actividad en la computadora de casa a las 11:39 p.m. con actividad en su cuenta IM, así como MySpace y Facebook. El 29 de noviembre del 2022 se estrenó una serie documental sobre Pickup dirigida por Alexandra Dean, titulada Casey Anthony Where the Truth Lies, y en una entrevista con USA Today, Dean dijo que la mentira patológica de Casey era un mecanismo de defensa causada por su experiencia de presunto abuso sexual, y que la policía nunca miró a su padre como sospechoso de la desaparición de Kelly. Y este fue el caso de Casey Anthony, quien ya tiene una fotografía participando en el rally del candidato y hoy preso y hoy juzgado Donald Trump. Que ojalá espero que Trump esté en la cárcel. Esto último no tiene nada que ver con el caso, pero lo quería decir. Pero bueno, está horrible este caso porque cuando es contra un niño pequeño, ahí sí te duele el corazón. Y a los que son madres y madres sobre todo, cuiden a sus hijos, protéjanlos de todo. Y no sean mentirosas compulsivas como esta vieja. Bueno, si quieren saber sobre este caso, fotografías y demás, para que sepan cómo es físicamente Casey Anthony, pueden seguirme en redes sociales. Estamos en Instagram y Tweets como @crimensatrocespodcast. Y en y en Twitter estamos como @crimensatroces. Y si quieren sugerirme casos o quieren ser mis amigos o conocer un poco de mi vida, síganme en mis redes sociales personales. Estamos como en Twitter como @santqs99 y en Instagram y Tweets como @santiqs99. Recuerden, Santi con I latina, no con Y. Pero bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y feliz Día de las Madres. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.